y no llegaba a un fin, se cruzaban las unidades, se cruzaban los procesos, entonces se hizo una reubicación de procesos, acomodo de procesos para que sigan un flujo más corto y más rápido. Herramientas implementadas como los tableros TAC, los procesos no estaban controlados, entonces la gente pues por una unidad se demoraba o 10 minutos o media hora, le da lo mismo, pues nadie lo controlaba, ¿no? No se sabía cuál era la cola, o si lo sabía el jefe o el supervisor, pero no el operario, ¿no? No sabía cuánto le faltaba y eran las 3 de la tarde y podía seguir a su ritmo sin saber que tenía una carga de trabajo. Valoración de áreas, este es un plano del almacén donde está involucrado el proyecto, acá son 60.000 metros cuadrados que está lleno de unidades. Y bueno, las unidades andaban desordenadas, pues no, llegaba un lote y se ponía por acá, llegaba el otro lote por acá. Entonces se hizo una valoración de cuáles son las áreas que son más importantes, ya sea por ubicación cerca al taller de PDI, cerca a la puerta o cerca a los proveedores. Entonces se ubicó las unidades en un orden que sea más fácil el picking, que sea más fácil el acomodo, el flujo del proceso. Y bueno, el tema de indicadores, ¿no? A la hora que la gente se comienza a sentir medida, automáticamente eleva su productividad. Se redujeron costos y se nota acá como el margen de utilidad automáticamente cuando ya estábamos en la etapa final del proceso estaba elevada, ¿no? Bien, luego llegamos a determinar cuál era la solución final. Para eso utilizamos primero el cuadro de arriba, en donde estábamos planteando qué pasaría si nosotros incrementamos la productividad. Cuando teníamos 15 unidades al día, llegábamos a un margen de utilidad de menos 18%. Y así mientras íbamos incrementando con 20 unidades llegábamos a menos 9% y con 25 a menos 5%. Ahí vemos cómo el costo del proveedor también aumenta con nuestra productividad. Entonces, incrementamos la productividad, le pagamos más al proveedor y finalmente no ganamos más. Ganamos igual poco, un poco menos poco, pero no ganamos, seguimos en negativo. Entonces, vimos que había que hacer una reducción de costos o incrementar la tarifa al cliente. Pero inmediatamente descartamos la segunda opción porque no íbamos a ir por el lado de incrementar tarifas, sino por mejoras internas. Entonces planteamos qué pasaría si en vez de pagarle a este proveedor, yo asumo directamente la operación. Ranza lo hace todo, es decir, asume con su personal la operación. Nuestra productividad con 25 unidades día, haciéndolo nosotros mismos, se convertía en un margen positivo de 5% de utilidad. Allí el costo de personal de Ranza está en cero porque era el que le agregábamos a la operación del proveedor para controlarla. Y todo nuestro costo sería una planilla de Ranza. Así fue como planteamos entonces nuestro nuevo flujo de proceso, ya corregido, con menos reprocesos, con 0 reprocesos, con menos número de personas, menos tiempo de espera, y haciendo, por ejemplo, que procesos que estaban sueltos, como era la instalación de equipos, se convierte en un proceso flotante que en cualquier momento pueda ingresar la persona y hacer la instalación, por ejemplo. Igual con el tema del PDI y el acondicionamiento. Veíamos que el acondicionamiento era una restricción del proceso. Entonces pusimos esa operación en paralelo al tiempo que se hacía el PDI electromecánico en la zanja, por ejemplo. ¿Cómo validamos nuestra solución final? Hicimos un piloto. ¿Cómo hicimos el piloto? Planteamos en un margen de tiempo, que fue durante el mes de septiembre del año pasado, realizar 5 unidades diarias a cargo de personal solamente de Ranza, que era el personal que ya estaba con algunos conocimientos, que había estado involucrado en el apoyo al proveedor. Entonces hicimos esto, comenzamos a ejecutar nosotros solos el PDI y vimos cómo cambiaban las tasas TAC de cada subproceso al tomar nosotros el proceso completo de PDI. En la situación inicial es la imagen de arriba, veíamos que estábamos muy por debajo de la tasa TAC, sobre todo en alguno de los subprocesos que era el acondicionamiento. Y en el gráfico de abajo ya vemos cómo quedó haciéndolo nosotros en esta primera etapa que todavía estábamos regularizando algunas cosas, aprendiendo, capacitando algunas cosas al personal. Bueno, en esta lámina, ¿cómo se le comunicó a los stakeholders esta idea de mejora del proceso, ¿no? ¿Y qué cosas nos dijeron? Deben recordar lo que están por ahí. La dirección, ¿no? La dirección, cómo se involucró, seguía involucrándose mediante los tollgates que estaban programados y se reportaban en cada final de cada proceso.
Y bueno, Brenilda, nuevamente, dime cómo reaccionaron, qué nos dijeron. Pero nosotros no somos expertos en PDI, nosotros somos operadores logísticos, por eso tercerizamos PDI. Claro, somos expertos en logística, pero no podíamos lavar un carro. Equipo de operaciones, ¿no? El equipo involucrado en la operación, igual con reuniones, tratando de convencerlos, enseñándole números, cómo podría ser, capacitándolos. Sara, no recordar, ¿qué decían? Su primera reacción fue, ya, o sea, ahora todo lo vamos a hacer nosotros. O sea, nos castigan encima, nos van a dar más trabajo todavía. Claro, ahora nos van a dar más trabajo, que nos van a pagar más, decían. Y el cliente, ¿no? El último, siempre con las reuniones de información. Oye, aguanta, ya vi, está bonito tu proyecto, veo que vas a mejorar, pero no te voy a pagar más, ¿ah? Era la primera reacción. Implementación y la verificación de resultados. Bueno, básicamente en esta lámina un montón de letras, cómo se involucraron los stakeholders, desde el champion, el sponsor, los equipos, cuáles fueron las problemáticas. El proveedor era una gran problemática, ¿no? El proveedor era un proveedor experto, especialista en el proceso y de un momento a otro ya estaba escuchando que lo íbamos a sacar. Bueno, tuvimos que hacer acuerdos para que no pare la operación. Acordamos pagarle un poco más a medida que Rance iba asumiendo los PDIs para que tampoco su costo fijo se vea afectado y siga siéndole rentable hasta el final. Bueno, en esta lámina un poco los cronogramas que se presentaban al cliente, a los directivos, se dividieron en dos fases, ¿no? La fase 1, mejoras rápidas que fueron identificadas, que se las leí en la lámina anterior, con sus entregables, y la fase 2, propiamente dicho, la toma del PDI, ¿no? O sea, que Ranza tenga ya el personal capacitado para la ejecución total del proceso. Bueno, y como parte de la implementación de la solución, se estableció dentro de la iniciativa Ranza Link que se lancen 3 indicadores mensuales, cada uno relacionado a una de las brechas que habíamos atacado, para ver cómo iba evolucionando en el tiempo y cómo se podía llevar controlado el crecimiento de la operación. Ahí vemos una imagen que es sobre la productividad, y al igual que ese tenemos un indicador que es sobre la rentabilidad y otro indicador que es sobre los reclamos. Como resultados del proyecto, aquí podemos ver gráficamente cómo fue evolucionando el tema de la productividad. En la primera parte se ve cómo estaba la productividad antes del proyecto, un poco desordenada, bajaba y subía. Luego con las mejoras rápidas como que se estabilizó un poco, el proceso ya estaba mejor. Durante el piloto se incrementó la productividad notablemente y finalmente hacia la primera parte de la implementación, que fue ya el año pasado hasta diciembre, ya comenzó a subir la productividad notablemente. Llegamos a producir allí 19 unidades por día, superando lo que habíamos proyectado. Sí, y como les mostramos al inicio, la línea base, ahora vemos el después. El CTQ del cliente en unidades menores era entre 9 y 11, que son las líneas rojas, y acá se ve claramente que para unidades menores superamos la expectativa del cliente. Y en el caso de unidades mayores, si bien es cierto, en muchos casos superábamos la expectativa, pero habían algunos otros casos que todavía teníamos problemas con las unidades mayores. Y esto explica la siguiente lámina, que es de los reclamos. Esa es la evolución de los reclamos a través del tiempo, ya con el proyecto hasta febrero. Entonces, la línea azul es el acumulado y vemos que antes del proyecto pues los reclamos eran algo inestable y conforme vamos avanzando con los proyectos, los reclamos comenzaron a estabilizarse en un nivel por debajo del 1% con respecto a la producción. Y en el caso, puntualmente, nuevamente la gráfica, la barra roja, que es de los retrasos asociados a la productividad, los reclamos bajan notoriamente. Sin embargo, siguen existiendo. Y eso tiene la explicación en la lámina anterior y en la siguiente lámina. ¿Qué es lo que pasó? Una vez leí un artículo de Rolando Arellano que decía el consumidor peruano el eterno insatisfecho. Y me acordé de ese artículo cuando pasó esto. ¿Qué es lo que pasó? El cliente dice, ahora puedes producir más, entonces quiero más. Entonces pasó de requerir en las unidades menores de 9 a 11, ahora dice, bueno, como sé que estás produciendo más y estás excediendo, ahora mi CTQ va a ser entre 13 y 18 unidades. Y en cuanto a las mayores,
bueno, como todavía no ha superado, lo dejo en 5, pero voy a ampliarlo, como a veces estás haciendo más, voy a ampliarlo hasta 9. Entonces, esto ya no es parte del alcance del proyecto, pero queríamos comentárselo porque esto siempre pasa también con la satisfacción del cliente, es una mejora continua, ¿no? Porque siempre nos van a exigir más. Y bueno, eso tampoco es que no nos convenía, porque como nos pagan por unidad, en realidad cuanto más produzcamos es más facturación para la empresa, ¿no? Entonces va también alineado a los objetivos de la empresa. Bueno, en esta lámina, un poco demostrarles el margen, que creo que en alguna anterior ya les enseñé cómo en un principio era súper negativa, por decirlo de alguna manera, y a medida que se van desarrollando las mejoras, reducción de costos, se va mejorando la rentabilidad, ¿no? Incluso esta gráfica sigue teniendo la misma tendencia que podemos ver ahí, ¿no? Llegando hasta el objetivo que es alrededor de 5%, o sea, pasando una operación de menos 25%, pasar a una operación positiva, ¿no? Bueno, en esta lámina un poco explicamos los beneficios, reducción del tiempo de procesos, mejoras en el orden y la limpieza del almacén, mejor atención al cliente, el cliente estaba más contento, ya no había tanto reclamo, tanta bulla. El cliente mismo tiene una oficina en el taller, entonces tener un cliente que todo el día te esté reclamando crea una tensión en la operación, ¿no? La gente está asustada cada que lo veían salir de su oficina, generó un poco más de clima laboral amigable dentro de esa operación. Mediciones constantes de productividad, les mencioné que la gente apenas se siente medida, eleva automáticamente su productividad sin darle ninguna herramienta. Crecimiento de nuestra capacidad de proveedores, porque al poder tener una operación nueva, definitivamente se genera un nuevo nicho, ¿no? Este es uno de los tantos almacenes que tiene Ranza, uno de los tantos almacenes vehiculares donde se brinda este mismo servicio. Tranquilamente se puede extender. Bueno, y para terminar, la preservación y la comunicación a los grupos de interés. ¿Qué se hizo para asegurar que los cambios continuaran aplicándose? Se hicieron 4 cosas. Se hizo un plan de control, luego se generaron instructivos por cada nuevo subproceso que habíamos creado, se hizo también un plan de capacitaciones y se estableció un formato para auditoría de las 5S que habíamos establecido dentro de las mejoras rápidas del proyecto. Bueno, hemos hablado en toda la presentación de cómo hemos comunicado el tema del proyecto y como dijimos al inicio también estaban establecido el tema de los tollgate que nos servía mucho para comunicarnos con la dirección y comunicarles y bueno, en esos tollgates también se tomaban decisiones porque se presentaban resultados. Algo importante acá es de que si bien es cierto se decía se puede hacer cosas muy buenas con Lean, pero la metodología todavía no estaba arraigada en la cultura de la empresa, entonces hemos ayudado a que esto forme parte de la cultura de la empresa y sobre todo el tema de demostrar con datos y hechos previo a ejecutar una actividad, porque decíamos que la solución la planteábamos con un dibujo, con un análisis, hicimos el piloto y planteamos con un piloto y vimos, comprobamos y después de eso recién se tomó la decisión, que era una decisión grande, ¿no? El equipo de operaciones, durante la ejecución de los pilotos, tuvimos constantes reuniones de trabajo. En realidad esto no fue posible si no era con la participación directa. Ricardo es parte de la operación, él es el jefe operativo y él nos daba todas las facilidades para hacer el proyecto y daba todas las directrices para que se ejecute correctamente. Y en el tema del cliente, nuevamente, es ganarse la confianza del cliente. Un indicador que no está puesto acá, pero que nos sirvió para darnos cuenta de que el proyecto realmente había calado y había sido sumamente exitoso, fue que el cliente o sea, al inicio se comunicaba no solo con el comercial, sino con el gerente central, un poco más buscaban al gerente general para quejarse. Cuando comenzamos a llevar el proyecto y comenzaron a ver las evoluciones desde un principio, con las mejoras rápidas y luego con las soluciones planteadas, bueno, se comunican ahora solamente directamente con los canales establecidos y bueno, han ampliado su CTQ, ahora nos piden más y más y estamos en proceso de cumplirlos con ellos. Entonces, eso nos ha servido también como indicador de que el proyecto ha sido exitoso y hemos logrado los objetivos planteados no explícitamente, sino también tácitamente, que son la satisfacción del cliente.
¿Podría, por favor, el equipo comentarnos cómo se validaron las causas finales y que éstas hayan sido antes del desarrollo de la solución? Sí, las causas, nosotros determinamos casos potenciales con las reuniones de trabajo, hicimos los Digikawas, y luego las comenzamos a cruzar con la información, con los datos que habíamos obtenido del análisis del proceso, ¿no? Si nos decían, sí, pues el problema es que la tarifa es baja. Ah, la tarifa es baja, ok, vamos a analizar los datos, y así es como escarbando, encontrando la información, nos dimos cuenta, verificamos, efectivamente hay un tema de tarifa. Incluso hay un tema ahí que nos dimos cuenta, que en algunos casos, por ejemplo, el servicio estaba establecido y habíamos comenzado a hacer cosas que no estaban establecidas en el servicio y que no la estábamos cobrando. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque en el Chicago salió, porque esa era una idea que estaba flotando, que todos pensaban, pero luego al analizar los hechos, analizar los datos, analizarlo cada entrega al cliente, nos dimos cuenta de estas cosas revisando el contrato y comprobamos que efectivamente, o sea, cada causa potencial, finalmente la comprobamos y determinamos qué eran con los hechos o con los datos que recogimos del proceso, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con si nos podrían explicar, ampliar un poquito cómo han identificado las soluciones finales sobre el pool de soluciones posibles que han determinado. Y si también podrían explicarnos cómo se preparó el equipo en el uso de herramientas para esa identificación de soluciones finales. Bueno, como se explicó en las posibles soluciones, se trató de hacer una matriz de beneficio donde se identificaron cuáles para nosotros, para el equipo, para los directivos, para el cliente, iba a tener una mayor repercusión en cuanto a rapidez de la ejecución, a poca inversión, con mejores resultados rápidos, ¿no? Eso en una primera parte. ¿Cómo se capacitó? Los líderes Kaizen, como en un inicio mencionó Brenda, son un equipo de jefes que son seleccionados y agrupados de acuerdo a su perfil y se capacitan en esta metodología Lean. Reciben una capacitación aproximada de 2 a 3 semanas y luego se les asigna un proyecto. Pero este proyecto no solo se les entrega y se les dice soluciónalo, se les hace seguimiento, se les pone Black Belt o especialistas en la metodología que van siguiendo el proceso, siguiendo la metodología. Mensualmente también se hacen entregas. Si en la primera entrega los sponsors o líderes Black Belt encuentran que hay fallas o encuentran que no está correctamente direccionada la solución, te ayudan y te solicitan que lo direcciones de una u otra manera. Como se comentó, nosotros somos la ola 2, Ranza tiene ya hasta una ola 3 que están desarrollando proyectos. Y es una metodología implementada hace un par de años y la idea es que sigan saliendo líderes Kaizen que solucionen no solo sus operaciones, sino puedan ir a otras operaciones a solucionarlo. Gracias. Continuando con el tema de las actividades de formación o entrenamiento, quisiéramos que el equipo nos comente un poquito cómo hicieron para… ¿Qué actividades se desarrollaron para que el equipo trabaje como equipo? Es decir, trabajar juntos. Bueno, como parte de la selección de equipos de personas que van a formar parte de los líderes Kaizen, se hace una selección de acuerdo a un perfil, donde se establecen las competencias que deben tener estas personas. Una de las cualidades que debe tener es la cualidad inspiradora, ¿no? Debe ser inspirador. Entonces, los líderes Kaizen en realidad… si bien es cierto, reciben la capacitación y luego se van a hacer su proyecto, luego ellos tienen que tener las reuniones de trabajo con sus equipos y tienen que a su vez retransmitir todo el conocimiento que han recibido como líderes Kaizen en cuanto a las herramientas, ofrecieron Ichikawa, Pareto, qué sé yo, pero también transmitir esta energía y esta motivación por el cambio y por la mejora. Ellos son motores de cambio dentro de la organización. Y a través de esta competencia particular de los líderes Kaizen, por eso los escogemos,
por una parte son, como le dije en el equipo anterior, el tema de escogemos a jefes operativos, pero también a personas, jefes operativos que tengan el perfil y también a personas de afuera que hemos seleccionado especialmente para esto. Entonces, a través el líder Kaizen acá es el eje que engrana entre la gente que está en el día a día en la operación, engrana a la metodología, engrana a la alta dirección en cuanto a la mejora. Entonces, así es como hemos nosotros configurado y nos ha resultado porque en realidad los resultados avalan la metodología y lo que se ha hecho, ¿no? O sea, la verdad es que por ahí ven la foto del banner donde está todo el equipo, no está ninguno de los presentes, que son todos los que realizan la operación. Todos los que realizan la operación, incluso fue un poco divertido, es que el proveedor, los operativos del proveedor se veían bastante identificados con el proyecto, bueno, a pesar de que de repente la dirección del proveedor estaba un poco, ya después media reacia, pero sí estaban bastante atentos y participativos. Sí, y solo para complementar, este proceso Lean tiene el auspicio o el seguimiento de la más alta dirección de nuestra empresa. Los líderes Kaizen son presentados por la gerencia general, por los gerentes de división. Entonces, a la hora que estos líderes, como Sara, como el equipo, como las olas que tenemos en Ranza, llegan a una operación a proponer mejoras, el equipo operativo está casi convencido de que vienen con herramientas que le van a dar solución y no simplemente ven llegar a alguien que dice ser líder, sino están convencidos porque vienen respaldados desde la gerencia, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Podrían ampliarnos un poquito sobre cómo se analizó, justificó, de por qué debían implementarse las soluciones? ¿Por qué debían implementarse? Bueno, como mencionamos, hicimos un análisis, nuestra solución final fue implementar nosotros nuestra operación propia de PDI. ¿Y cómo fundamentamos esto? Con el análisis de los costos, que fue un poco descubrir qué cosa estaba formando nuestro costo, que era lo que más nos importaba mejorar, digamos, junto con la productividad, junto con los reclamos, que era un foco importante, porque el cliente, como mencionó Ricardo, se quejaba hasta la más alta instancia de Ranza. Queríamos saber cómo estaba compuesto el costo, qué cosas podíamos hacer para reducirlo, y al mismo tiempo, o sea, reducir el costo sin sacrificar productividad, sin sacrificar nivel de servicio, y eso fue lo que hicimos, analizar cuál era la composición del costo, cómo estaba hecho el proceso, qué cosas podíamos eliminar, qué cosas podíamos reducir. Así fue como llegamos a la solución final. Sí. Para complementar, la alta dirección, bueno, nos decía, a ver, vamos a ver qué hacemos con el proyecto, porque en realidad ya se le había exigido al proveedor en varias ocasiones que aumente su productividad, ¿no? Y no había sido capaz de aumentar, pero desde el minuto 1 que comenzamos con el proyecto, con pequeñas mejoras logramos demostrar que se podía mejorar el proceso, ¿no? Entonces, y por otro lado el proveedor también decía, no, yo no te voy a cobrar menos. Entonces estaba cerrada la posibilidad del tema de la tarifa del proveedor. Entonces, si los costos se van a mantener y su productividad tiene un límite, la solución salió de parte de ese análisis, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Podrían, por favor, indicarnos cómo es que el equipo espera que el resto de la implementación de las soluciones impacte mejorando las brechas nuevas que el cliente les ha puesto, o sea, los aumentos de los CTQ? Sí, el proceso ahorita estamos terminando de implementar la fase 2, la fase 1 sí la dejamos implementada, la fase 2 estamos terminando de implementarla. Y si bien es cierto, si viéramos la estadística actual, estamos ya bastante cerca a cubrir el tema del nuevo CTQ del cliente, porque se puede. O sea, en realidad es también un tema de conversación con el cliente y el nuevo acuerdo del CTQ posterior al proyecto, lo hemos conversado y todas las mejoras que se están haciendo, en realidad, si nos hubiéramos quedado con el CTQ inicial del proyecto, las hubiéramos superado ¿no? Entonces, en realidad es por una cosa natural de implementación la mejora que vamos a llegar. Ahora, si sube el CTQ, ahí vamos a tener un problema, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Gracias. Siguiente pregunta.
¿Podrían profundizar un poquito explicándonos los efectos en términos de sostenibilidad de las herramientas que han empleado a lo largo del proyecto? Sí, las herramientas que hemos empleado para hacer sostenible, por ejemplo, hemos visto de que se está cambiando un proceso. Entonces, al cambiar un proceso y se está pasando, primero hay una curva de aprendizaje que estamos, en la implementación le hacemos seguimiento, y por otro lado ponemos los indicadores, los 3 indicadores de las 3 brechas se reportan siempre y no se descuidan. El otro tema está que hemos documentado, hemos establecido los estándares del proceso y hemos capacitado a cada parte de las personas del proceso para que le ejecuten, y esto entra dentro de la parte del sistema de gestión de calidad, que es las auditorías internas para ver si se verifica, si se está cumpliendo el proceso de acuerdo a lo establecido. Así lo hemos incorporado como parte del sistema de gestión de calidad y es parte. Y bueno. Solo para complementar, el proceso nunca se suelta, nunca termina, ¿no? Continúa con las inspecciones periódicas, mensuales y bimestrales que se le hace a la operación para verificar que se mantengan esas herramientas que se les ha entregado, ¿no? Sí, ahora, como heredero del proyecto, nosotros no es que heredamos el proyecto a alguien, sino el heredero está acá y ha sido parte del equipo y entonces continúa, no es parte de su día a día. No hemos tenido la necesidad de hacer entrega formal a alguien porque él es el jefe operativo. Bien, para finalizar, ¿podrían comentarnos qué lecciones aprendió el equipo y la organización